Madre mía, lo que se ha destapado sobre Serkan y Ozge. Todavía estoy asimilándolo, de verdad. ¿Os acordáis de que siempre se rumoreaba que su relación era un poco conveniente? Pues parece que nos quedamos cortos con lo que se sabía. Porque lo que han soltado ahora es gordo, gordo. No es un simple se pelearon o están distanciados. No, no. Esto va mucho más allá, tiene tintes de estrategia pura y dura, y ojo, de algo que podría haberles costado caro si no se hubiera manejado bien. A ver, para ser honestos, desde el principio hubo gente que dijo, esto huele a montaje. Y no iban del todo desencaminados, pero creo que la realidad supera cualquier ficción que hubiéramos imaginado. Se habla de un acuerdo, un pacto secreto que iba más allá de las cámaras, algo que ambos necesitaban para impulsar sus carreras. Sí, lo habéis oído bien. No era solo amor o química, era negocio. Imaginaros la presión. Estar en el ojo del huracán, con millones de fans pendientes de cada movimiento. Si encima necesitas que la imagen de la pareja perfecta funcione para conseguir esos contratos jugosos, o para mantener el nivel de popularidad, pues, tomas medidas drásticas. Y parece que Serkan y Ozge tomaron medidas que ni te imaginas. Lo que yo creo que está pasando es que uno de los dos, o quizá ambos, se dio cuenta de que necesitaban un empujoncito. Quizás Ozge sentía que su carrera se estaba estancando, o Serkan necesitaba consolidar su estatus de galán internacional. ¿Y qué mejor que una relación que genere titulares constantes y sea aspiracional? Se habla de que hubo reuniones, de que se sentaron a hablar fríamente sobre el tema. No fue una decisión impulsiva, ¿eh? Esto fue planeado. Muchos dicen que al final se enamoraron de verdad, que la mentira se convirtió en verdad. Y sinceramente no descarto esa posibilidad. A veces cuando finges algo con tanta intensidad, terminas creyéndotelo tú mismo. Pero lo que es innegable es el punto de partida. No fue un flechazo espontáneo del destino. Fue más bien una alianza estratégica. Y lo más fuerte es cómo lo manejaron, ¿no os parece? Porque si esto es cierto, han sido unos genios del marketing personal. Han sabido jugar con la prensa, con los fans y sobre todo con la percepción pública. Han creado una burbuja de felicidad perfecta, que les ha beneficiado muchísimo. Hasta ahora. Claro, ahora sale todo a la luz, y la gente se siente un poco engañada, lo entiendo. Es normal. Pero por otro lado, ¿quién no querría tener ese nivel de control sobre su imagen y su carrera? Es el mundo de la fama, es así. Detrás de las sonrisas hay mucho trabajo y a veces, mucho cálculo. Lo que me pregunto es si este pacto se ha roto o si sigue vigente de alguna forma. Porque si es así, estaríamos ante uno de los mayores engaños de la historia reciente de la televisión. Y lo más intrigante es si ellos mismos se creen ahora esa historia que crearon. Así que, para resumir, la razón oculta de Serkan y Ozge no era un simple malentendido o un desliz. Era, al parecer, un acuerdo premeditado para impulsar sus carreras. Detrás de la fachada romántica había un plan de negocio. Y ahora, con esta información, todo lo que creíamos saber sobre ellos, se tambalea. Ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que esto es solo una estrategia para mantener el interés, o que realmente se enamoraron a pesar del acuerdo inicial?